Hola a todos, gracias por estar viendo este video. Bueno, para comenzar, les comento que decidí hacer este video respecto a las semanas 3 y 4 junto, por eso no había enviado el video de la semana 3, ya que vamos a repasar el módulo 3, la unidad 1, el periodismo. Entonces, en estas 2 semanas está cubierto todo esto. Entonces, este va a ser el video para esto. En este caso nada más tenemos un ejercicio 1 acerca de la crónica. Y para entrega, al máximo el día 22 es cuando hay que hacerlo. En este caso ese ejercicio es no evaluable, sin embargo, pues es recomendable hacerlo, ¿no? Para estar preparados para el primer examen parcial, que sería la siguiente semana. Bien, pues así nos vamos a lo que sería el módulo 3, que es donde ya estamos ahorita. En este caso vamos a repasar lo que es el periodismo. Entonces, esta es una pequeña introducción. En este caso, las competencias a desarrollar son aplicar distintas estrategias comunicativas de acuerdo a tus interlocutores, el contexto en el que te encuentres y los objetivos que persigues. También identificar ideas clave en un texto e inferir conclusiones a partir de ellas, evaluar argumentos y opiniones e identificar prejuicios y falacias. Estructurar ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y tu vida cotidiana. En esta unidad en este módulo tenemos 2 unidades. La unidad número 1 es el periodismo y la unidad número 2 son los géneros periodísticos. En estas semanas nada más vamos a repasar el periodismo. Bien, pues aquí tenemos una pequeña cita de Antonio Fraguas. Dice: los periódicos en España se hacen, en primer lugar, para que los lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y por último e inexistente término para que los ojee el público. Bueno, este es un punto de vista acerca del periódico. Sin embargo, pues vamos a ver que no necesariamente es cierto. Entonces, como dice aquí, si los medios de comunicación tienen un gran impacto en la sociedad, pues depende de ti de qué forma va a impactar, si es un impacto positivo o un impacto negativo. Bien, pues esta introducción deben leerla completa y entenderla para saber cómo la parte de atrás de todo este tema, para saber en qué está basado. Y bien, en esta unidad 1, las competencias que se desarrollarán son interpretar las características de diferentes textos periodísticos para poder aplicarlas también a la redacción de textos propios. También reconocer las funciones del lenguaje empleando en la redacción de un texto periodístico. Identificar la intención comunicativa del autor a partir de las características de un texto periodístico. Estimar el valor de manejo del lenguaje periodístico para mostrar aceptación y reconocimiento hacia formas de pensar distintas a la propia. Y por último, redactar textos periodísticos básicos que te involucren en otros usos del lenguaje. Dentro de esta unidad tenemos 3 temas. El primero es la introducción al periodismo, después viene lo que es la crónica y la columna, y por último la entrevista y el reportaje. Seguramente han escuchado algunas de estas, son formas de periodismo y las estaremos tratando durante esta unidad. Pues bien, como dice este título, información es poder. Y pues esto es muy cierto, ya que entre más informado estés, más poder tienes sobre algunas cosas. Por ejemplo, un pueblo informado, una ciudad bien informada no va a dejar que sus gobernantes tomen malas decisiones que tal vez no estén permitidas dentro de la ley o algo así.
Entonces la información es muy importante y debe ser parte de nosotros como ciudadanos, y se transmite normalmente a través del periodismo o a veces de boca en boca. Sin embargo, pues el periodismo tiene un impacto muy fuerte, ya que pues muchas personas tienen acceso a él, ¿no? Bueno, hay que saber elegir las fuentes, ya que pues hay algunas que no son tan confiables y algunas que solo son, pues, como suelen decirse, publicidad, periodismo amarillista, que solamente es con algún otro propósito diferente al de informar correctamente a la gente. Entonces, la fuente es muy importante y debe ser totalmente confiable. Bueno, en este momento necesitan reflexionar acerca de qué es informar. Y bueno, aquí está ya la definición. Según la Real Academia Española, informar es enterar, dar noticia de algo. Pero esta definición es muy limitada ante una realidad que a veces se ve rebasada por la cantidad de hechos noticiosos que se llevan a cabo. Sí, muchas veces informar a alguien, como lo dice la definición tal cual, no es lo que pasa, ya que a veces es demasiada información lo que hay que transmitir. A partir de esto, Vicente Leñero y Carlos Marín, en su escrito Manual del Periodismo, dicen que la acción y efecto de enterar, de instruir y de enseñar en todos los dominios del pensamiento y la actividad humana se denomina información. Entonces esta definición está un poquito más completa, ya incluye enseñar a otras personas acerca de algo. Entonces esto se refiere al comparar el contenido de una publicación o de un noticiario radial o televisivo con la definición genérica. Salta de inmediato que el término información periodística abarca un entorno mucho más específico. Claro, porque informar tal cual es una palabra muy general y pues puede ser informar cualquier cosa. Sin embargo, una información periodística va un poco más enfocado ya hacia alguna noticia que es de interés en el momento, noticias nuevas, no sé, tal vez algún, por ejemplo, desastre natural como lo hemos vivido en estos últimos días. Entonces este tipo de información es más específica en cuanto a algo en especial, ¿no? Bien, pues a lo largo del tiempo la actividad periodística ha colaborado contundentemente con el registro de la evolución del hombre. Si tomamos en cuenta que el periodismo no es solo cuestión de dar noticias, sino que va más allá. Aquí están los tipos de periodismo: crónicas, reportajes, entrevistas y otros géneros han ayudado a dejar evidencia de la forma de vida de nuestros antepasados y va conformando la esencia de una nación y del mundo entero. Bien, pues aquí menciona algunos escritores que han brillado en México a través de sus escritos periodísticos y han logrado plasmar la forma de vida, costumbres, creencias y el folclore mexicano a través de ellos. Por ejemplo, en este pequeño texto de aquí tenemos el ejemplo de Elena Poniatowska y su escrito La noche de Tlatelolco, donde retrata de lo que pasó y cómo vio ella el movimiento estudiantil del 68. En esta obra la autora hace un retrato bastante complejo y completo de los hechos que marcaron esa fecha en la historia de México, a través de los testimonios de personas que estuvieron ahí, que tenían algo que decir. Es un retrato documentado históricamente y todo ello enmarca un trabajo de investigación que le valió ser ganadora de reconocimientos por esta labor periodística. Claro, si recordamos el movimiento estudiantil del 68 en Tlatelolco, pues marcó la historia en México. Fue una noticia muy sonada y que la escuchamos y recordamos hasta estos días, como la la masacre de Tlatelolco. Entonces, sin embargo, la forma en la que esta escritora Elena Poniatowska expuso los hechos y su forma de ver las cosas, pues ilustran de una manera más específica cómo ella vivió pues ese hecho, ¿no? Entonces, por esta labor que ella realizó a través de su escrito periodista, pues ha ganado premios y es muy reconocida dentro del ámbito periodístico.
Bien, pues aquí tenemos la definición de periodismo según la Real Academia de la Lengua y lo define como la captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Sin embargo, para Leñero y Marín, los autores que mencionamos más tarde, hace un rato, el periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo, el hombre conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, resúmenes e interpretaciones históricas y anecdotarios. Claro, el periodismo como tal ha ayudado a que nosotros cambiemos la forma de transmitir información. Entonces ya no solamente es hablado o en algún pequeño resumen, sino ya puede ser algún artículo en un periódico, en internet, un periódico en línea también. Entonces el periodismo ha tomado fuerza en estos últimos años. Bien, pues aquí tenemos un pequeño diagrama en el que vemos los géneros periodísticos, la noticia, el artículo, el reportaje, la columna, la crónica, la entrevista, la editorial y la caricatura. Normalmente podemos encontrar pues la mayoría de estos, si no es que el reportaje tal vez no, pero a veces sí, en un periódico impreso normalmente podemos encontrar pues ciertas caricaturas, columnas de autores reconocidos, una que otra entrevista escrita, así como pues muchas noticias y artículos, ¿no? Entonces, pues revisen cada uno de estos si no saben qué quiere decir cada uno de estos o cómo es que se ven cada uno de estos géneros periodísticos, investiguenlo, seguramente lo vamos a ver aquí más adelante. Sin embargo, pues si necesitan pues profundizar un poco más en eso, por favor revisen el contenido y hagan su investigación. Pues bien, para empezar vamos a ver la crónica, como vimos en este tema 2, la crónica y la columna. Y por definición etimológica, su raíz de la palabra crónica es la palabra cronos, que quiere decir tiempo. Una crónica es una narración de hechos que toma como eje para su desarrollo el orden en el que ocurrieron las acciones. Independientemente de lo que se relate, los hechos se van contando según el orden en que fueron ocurriendo. Para hacerlo, el periodista adopta cierta postura, tiene que ver las cosas desde cierta perspectiva para poderlas contar. Bien, pues aquí la crónica como tal tiene que ir ligada al tiempo en el que pasaron los hechos. Si estamos hablando de una noticia, tal vez de un desastre natural, tenemos que empezar desde que tal vez se anunció que iba a haber un desastre natural, un huracán, por ejemplo, hasta el momento en el que tocó tierra, el momento con el que pasó por la ciudad. O sea, todo va ligado a un tiempo y es lo que define como tal el estilo que quiere tomar el autor, ¿no? Entonces, esto va un poquito ligado al tiempo y a su lenguaje propio. Sin embargo, cada persona, cuando redacta, tiene su propia postura, su propio estilo, vocabulario y forma de pensar, la perspectiva con la que dicen las cosas. Por lo tanto, en una crónica el lector se entera de los hechos a detalle, pero siempre a través de la visión del análisis de otra persona, del experto quien desarrolla la labor analítica para que se muestre el tema ya, como diríamos, desmenuzadito o más entendible, ¿no? Entonces, muchas veces hay demasiada información, mucho que decir, pero sin embargo puede ser más entendible si se va ligando al tiempo para saber en qué momento pasan algunas cosas y en qué momento pasaron otras, ¿no? Para que no esté todo como en un enorme texto sin ninguna dimensión como tal contra la cual compararlo, ¿no? O sea, como el tiempo, que podamos decir primero pasó esto, después esto, por último pasó esto. Entonces es una forma de redactarlo y es realmente útil para que nosotros que lo leamos podamos entenderlo mucho más fácil. Bien, pues una crónica, como dice aquí, puede ser de cualquier tema, ya sea que le llame la atención al autor o muchas veces que pues tal vez es su trabajo y tiene que hacerlo.
ya que por eso es pues es una ventaja ser un cronista, porque puedes adaptar tu postura con respecto al tema del que vas a hablar. Y pues muchas veces los cronistas ya hasta toman cierto como cariño por el tema que tratan y pues se adaptan a él y pues siempre proyectan este gusto por el tema a nosotros los lectores, ¿no? Y claro, eso es hablando de noticias actuales y de temas pues presentes, ¿no? Sin embargo, el contenido de una crónica también puede basarse en hechos del pasado, ya sea una investigación, alguna noticia que haya resurgido por, no sé, ciertos datos nuevos que hayan pasado, ¿no? Y pues la crónica presenta los mismos elementos que la nota informativa, solo que pone más énfasis en el orden temporal, los motivos, la forma o las circunstancias que se presentaron en el hecho narrado. Como tal podría ser una nota informativa, cualquier artículo o nota, pero con el orden temporal, esto es el tiempo, ¿no? En qué orden fueron pasando las cosas. Preguntas como cuándo, cómo y por qué son principales y se utilizan mucho en la crónica, y su objetivo es describir, a veces abusando de detalle, los hechos que conforman un suceso, poniendo más énfasis en el cómo que en el qué. O sea, esto un poquito más profundo, más allá de lo que pasó. O sea, no solamente te dice que se incendió tal vez un edificio, sino que se incendió porque 2 semanas antes no habían arreglado una fuga. O sea, van ligando todo lo que pasó en el tiempo, mucho tiempo atrás o unos días antes, a la noticia que se está narrando. No nada más es enterar a la gente de qué pasó, sino cómo pasó. Bien, aquí tenemos lo que son las características de la crónica. Sus características principales son seriedad, confiabilidad, interpretación y valoración de los hechos y mezcla de lenguaje denotativo y connotativo. Igual pueden dar clic en cualquiera de estos botones para ver la definición. Por favor, revisen este material ustedes con cuidado. Por ejemplo, la seriedad. La crónica es un género periodístico serio. Eso no significa que no pueda bromear en algún momento. Sin embargo, todo el tiempo manejo del lenguaje es muy cuidadoso. Es sencillo, pero a la vez formal. Está informando. Claro, o sea, no es una caricatura o una columna cómica. Simplemente es una crónica que va ligada a los hechos, y aunque puede haber pues cierto carácter cómico dentro de una crónica, no es el propósito como tal. Entonces, pues así como la seriedad, revisen cada uno de estos botones para conocer más a fondo lo que es las características principales de la crónica. Y bueno, también obviamente existen diferentes tipos de crónicas. La crónica informativa, la crónica opinativa y la crónica interpretativa. Vamos a conocer un poquito más de las tres dando clic. La crónica informativa es la más breve de todas. Efectivamente aborda los hechos desde un estricto orden cronológico, pero no profundiza en los detalles. No debe confundirse con la noticia, porque incluso la redacción es distinta. Claro, esto es que, como les decía, de la nota informativa, la crónica sí va ligada al tiempo, pero también lleva mucho detalle. Pero la crónica informativa no lleva mucho detalle. Sí lleva un orden muy estricto en cuanto al tiempo, pero no profundiza en detalles. Aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, en una noticia dice: llovió durante la madrugada y las calles amanecieron inundadas. Y la crónica podría decir: el cielo hizo derroche de agua ayer por la noche, y para sorpresa de los habitantes de la colonia X, al amanecer las calles parecían lagos y se hizo necesario convertir en lanchas algunos objetos de la casa. Como pueden ver, igual lleva un orden, el estilo de escritura es muy diferente, sin embargo tampoco se mete mucho en los detalles, ¿no? Solamente menciona ciertas cosas con figuras como que las calles parecían lagos, que el cielo hizo derroche de agua, en lugar de solo decir llover. Entonces, pues son diferentes formas de escribirlo, ¿no? Bueno, la crónica
opinativa, en este caso la persona encargada de redactar una crónica opinativa requiere ciertos conocimientos sobre el tema o situación que narra, porque en este caso, al mismo tiempo que se informa, también se comenta, y a veces no hay tiempo para que se ponga a investigar. Esto es, por ejemplo, si es una crónica acerca de algún tema sobre el que el autor quiere opinar o dar su opinión personal, pues definitivamente se espera que la persona que esté escribiendo la crónica sea una persona informada, que sepa de lo que está hablando, que su opinión valga, no que sea simplemente una opinión no informada, no educada y que, pues, no sé, pueda ser tomada, pues, tal vez de la peor manera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los ejemplos son los enlaces directos con los reporteros en los noticieros, que se enlazan al lugar de los hechos y al mismo tiempo se van proyectando imágenes en vivo sobre el tema que se está tratando. Se hacen una serie de comentarios e incluso valoraciones sobre ello, y aquí es válido que el reportero emita juicios o comentarios, cuidando de no ser trágico o fatalista, ni exagerado, ni proporcionar datos que no tenga confirmados. En este caso, un periodista que esté en el lugar en el que ocurrió cierta cosa tiene que informarse muy bien antes de poder hablar y decir su opinión. Y por último, tenemos la crónica interpretativa. La crónica interpretativa es el tipo de crónica en la que mejor se distinguen todas las características que se han mencionado. A pesar de que se toma un hecho noticioso como punto de partida, su objetivo no es informar, sino orientar al público a partir de la visión que se ofrece. Esto es de que no solamente informan de algo o te dicen que algo pasó, sino es para que tú interpretes esa noticia de alguna forma y lo puedas, pues, tú entender en tu propia forma de pensar, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos extraídos de diferentes medios impresos. Entonces, miren, vamos a revisar uno. Ustedes lo que tienen que hacer es revisar los demás para que vean cómo es que fueron escritos. Este es un fragmento de un texto del periodista Carlos Septién García. Y bueno, aquí dice: el cronista tiene dos obligaciones para con la verdad. La una, que exige describir lo ocurrido dentro de la plaza con objetividad, esto es la información. La otra, que le pide jerarquizar esto que ocurrió. Jerarquizar quiere decir como ordenar, darle un orden en el tiempo. Eso que ocurrió, dándole el sitio justo que debo ocupar dentro de la estructura de doctrina, el doctrina taurina que profese, lo cual, como toda doctrina, debe ser cuidadoso, objeto de continuo y riguroso análisis. Este es el juicio. Si el cronista cumple solamente con la primera de estas exigencias, o sea, con la objetividad, su veracidad será intachable, pero fría, neutra, incompleta, como lo es la verdad de una placa fotográfica. O sea, si no tiene tanto la objetividad como el análisis riguroso, pues es como si tuviéramos solo una foto, estás dando solo una dimensión de todo lo que se está viviendo. Dice: si el cronista se inclina a colocar la verdad en las meras reacciones del público, corre el riesgo de abandonar su misión orientadora y de volverse un seguidor irreflexivo de los vaivenes, muchas veces contradictorios, que en el sentido ocurren. A esto se refiere que debe de dar su propia opinión también, no nada más ver qué es lo que el público dice o cómo reacciona. Dice: y si se riñe solo a pontificar doctrinariamente, caerá en la inhumana y anacrónica actitud de un cientificismo teórico e irreal. Solo en la unidad de estas tres realidades distintas, arena, tendido y tesis, se encuentra el camino para lograr juicios estrictamente verdaderos de una corrida de toros en particular y de la evolución tauromáquica en su conjunto. Y esto es difícil y todos tenemos deficiencias. Habrá ocasiones en que no será cosa fácil superarlo todo,
y analizarlo todo para lograr este criterio superior y certero. Pero el compromiso del cronista con su público consiste en aspirar siempre a esa meta ideal. Este fue un ejemplo del periodista Carlos Septién García, quien por sus maravillosas crónicas taurinas recibió el apodo de El Mago Septién, en donde habla sobre lo que es un cronista. Entonces, en este ejemplo número 1, como tal, define a la persona que escribe las crónicas, a un cronista. Entonces, revisen estas otras dos crónicas. La crónica deportiva es pues bastante usada, sobre todo para periódicos deportivos y demás. Y la crónica de espectáculos pues también para algún concierto, obra de teatro, para dar a conocer los hechos en el orden y con detalle en el que pasaron. Hay 3 tipos de crónicas, sin embargo todos coinciden en su labor opinativa encaminada a orientar al lector a actuar de tal o cual manera. Esto quiere decir que el autor va a dar su opinión y va a dar su forma de pensar acerca del tema que está exponiendo, y esto va a hacer que el lector se oriente a reaccionar de una u otra forma ante esta noticia. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la columna. A este género periodístico en algunas ocasiones se le confunde con el artículo de opinión. Sin embargo, pues por definición no hay razones para hacerlo. La columna recibe su nombre por la estructura física que tiene, que es una forma de columna. Tienen un nombre fijo independientemente del tema que aborde ese día. Su extensión, tamaño es variable y está completamente cargada del sentir de su autor. Esto quiere decir que el nombre de la columna no cambia. Es decir, a pesar de lo que se esté tratando en ese día, la columna se mantiene, el nombre de la columna siempre va a ser el mismo. Puede cambiar su longitud, o sea, puede ser más larga, más corta, y pues lleva mucho sobre la opinión de la persona que lo está escribiendo, ¿no? Y bueno, dado a que quien escribe una columna está respaldado por su trayectoria en el manejo de las temáticas, puede destacarse por un estilo irónico, complaciente, sarcástico, solemne, romántico, irreverente, etc. Esto es, pues, el estilo que le quiera dar la persona, ¿no? El columnista, pues, a su propio contenido. La columna es como una extensión del autor. Muchas veces hay personas que son muy conocidos por sus columnas, y a pesar de que pues el título no cambia, ya que puede ser el mismo, siempre lo que sí cambia son los temas que abordan, ¿no? Siempre son diferentes. Por favor, lean esta pequeña introducción de la columna más a detalle. En realidad yo me estoy yendo un poquito rápido. Y como dice aquí, cualquier tema es bueno para su redacción, y como no necesariamente debe partir de un hecho noticioso, habría que ver de qué cosas se han escrito columnas. Desde los altos índices de contaminación, sus efectos en la salud o el calentamiento global, hasta lo complicado que puede resultar decidir qué ropa ponerse hoy o qué nombre ponerle a la nueva mascota. O sea, en realidad son temas muy variados y puede ser realmente de lo que sea. Aunque muchas veces los columnistas tienen pues cierta desviación por algún tema en específico, pues se pueden cambiar de tema. Y con este género pasa igual que con los programas de radio y televisión, ya que salen con una frecuencia determinada. Puede ser una vez a la semana, cada tercer día, diario. Esto es pues en los periódicos, ¿no? Dice en el mismo canal o estación a la misma hora, con los mismos conductores y con la misma dinámica. Es la comparación con lo que es la radio y la televisión. Pues la columna puede salir en una hora definida, en un día definido, ya que pues las publicaciones del periódico son diarias, y pues siempre va a ser en esa fecha, ¿no? Bien, aquí de nuevo tenemos lo de que es con una frecuencia determinada, ya que pasan una vez a la semana, cada tercer día o diario. Aquí podemos ver los diferentes tipos de columnas, informativa, comentario o crítica. Pues estas van enfocadas dependiendo de el tema que se está tratando. Normalmente la informativa pues tiene que ver con algún hecho noticioso, que pues algo que la gente esté interesada en saber,
Un comentario pues simplemente es la opinión del columnista acerca de un tema en específico, y la crítica pues puede ser ya sea hasta de alguna película, algún libro. Entonces muchas veces un columnista puede darse esa libertad de, como es un experto o como sabe del tema que está hablando, pues de criticar, ya sea constructiva o de forma negativa pues algún tema en específico, como puede ser, les digo, una película, un libro, etcétera. Y bueno, independientemente del tipo de columna, queda claro que uno de sus atributos es el vínculo que se puede lograr con el lector a través del manejo del lenguaje. Hay quien dice que las columnas llegan a ser tan familiares que casi no informan y más bien revelan al autor hasta el punto de llegar a conocerlo como si te tomara una taza de café con él. Esto es por la forma o por el estilo de escritura que se toma en la en la columna. Muchas veces es muy personal, el autor lo escribe de forma en la que tú te sientes que estás platicando con él. Muy natural, muy, pues hasta por decirlo de alguna forma, muy cotidiano, ¿no? Entonces es muy fácil de entenderlo y hasta te identificas con ello. Bien, aquí hay algunos nombres de columnistas reconocidos, cómo se llama su columna y en qué periódico se publica. Como pueden ver, aquí están los nombres de las columnas y pues como les menciono, ¿no? El nombre no cambia, entonces no importa el tema, el nombre se mantiene, pero por ejemplo, sin embargo, algún nombre pues normalmente va ligado con el tema, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre esta, Instructive Washington, pues seguramente tendrá que ver algo con la política de Estados Unidos. ¿Cuál DVD? Seguramente tendrá que ver con alguna película. Realmente yo no conozco a todos estos autores, sin embargo, pues son reconocidos por la forma en la que ellos escriben en sus columnas. Entonces, si ustedes gustan y pueden, revisen el trabajo de ellos para identificarse con alguien y saber de qué les gusta escribir, o no sé, si es que quisieran en algún momento convertirse en un columnista, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los nombres del periodista, el nombre de su columna y por último el periódico en el que se publica su columna. Bien, pues ahora entramos a lo que es el tema 3 del periodismo. Aquí tenemos lo que es la entrevista y el reportaje. Como tal, la entrevista es un diálogo, un intercambio de ideas entre el periodista y la persona que se está entrevistando. No hay un número específico de personas involucradas, ya que pues puede haber más de una persona entrevistada, puede ser un grupo, y esto depende, y bueno, el tipo de entrevista depende de qué propósito se tenga con esa entrevista, ¿no? Bien, puede haber varios periodistas, solo un entrevistado, o solo un periodista y varios entrevistados, o varios periodistas y varios entrevistados. Esto, pues como les decía, depende del propósito que se tenga con esta entrevista, ¿no? Y bueno, el número de participantes y las condiciones en las que se da también determinan el tipo de la entrevista, porque puede ser una entrevista simplemente de un tema social o que está ocurriendo en algún momento de esta semana, por ejemplo, o puede ser una entrevista muy rápida por algún desastre natural o algo que haya sucedido de repente, ¿no? Entonces, bueno, la intención fundamental de este género periodístico es obtener información, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios y todo lo que tenga que ver con la percepción de quien desempeña el papel de entrevistado. Queda claro que la labor del periodista para buscar información no es cosa fácil, sin embargo, cuando se trata de obtener la información directamente a través de otras personas, la cuestión es más delicada. Bien, aquí tenemos más información acerca de la entrevista. Como dice aquí, los testimonios de grandes entrevistadores coinciden en que la habilidad en las relaciones interpersonales es fundamental para un buen entrevistador. Esto pues porque hay que saber hablar con las personas que estás entrevistando, darles a entender pues
que los estás escuchando y pues ser empático y tener un poco de tacto al hacer preguntas dependiendo del tema que se está hablando, ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta que las entrevistas que más le llaman la atención a las personas son aquellas que logran que el entrevistado diga lo que se quiere escuchar, que no se enoje y que termine la entrevista, e incluso que sonría si se trata de alguien que nunca lo hace. Esto es porque pues muchas veces que se haga algo que no se espera, pues le gusta a la gente. Y bueno, los estilos para entrevistar dependen de la personalidad del entrevistador, y hay ocasiones en las que el entrevistador y el entrevistado pues son compatibles, hacen clic y el resultado pues es muy bueno. Es una entrevista bastante pues entretenida, si es el propósito de la entrevista entretener o informar, pero si el entrevistado y el entrevistador están conectados, o sea, están en un mismo canal, por así decirlo, pues es una entrevista muy buena, ¿no? Bien, pues dependiendo de por qué es la entrevista, se originan 3 categorías de la entrevista: entrevista de semblanza, entrevista informativa y entrevista opinativa. Como vamos a revisar el propósito de la entrevista de semblanza, es conocer más sobre la vida de un personaje público. Estos son muy comunes, realmente se hacen bastante con personalidades, pues puede ser artistas, cantantes y demás, para conocer más acerca de ellos. La encuesta informativa se realiza con el propósito de ampliar o confirmar información sobre algo. La entrevista opinativa se realiza con el propósito de conocer la percepción de las personas sobre determinado hecho. Bien, ahora un poquito más a detalle. La entrevista de la semblanza, lo que importa es conocer más a fondo a la persona que se está entrevistando, saber lo que difícilmente se conoce sobre ella, ya que muchas veces pues son personalidades, famosos, personas que pues no tenemos acceso a ellas, ¿no? El propósito es lograr que el público tenga un acercamiento a esa persona a quien admira o de quien quisiera saber más. De hecho, muchas veces, después de este tipo de entrevistas, muchas personas suelen cambiar su percepción sobre el personaje. Puede ser para bien o para mal, pero esto porque el entrevistado se abre ante el entrevistador y le confiesa datos de su vida personal. Muchas veces, pues, la persona a la que se está entrevistando, pues, da su forma de ver las cosas, da la forma en la que él vive y cómo él realmente vive, y muchas veces las personas cambian su forma de pensar porque pues al no conocerlo o al no tener acceso a su vida, pues tienen ideas completamente diferentes, ¿no? Bien, pues estas dos ligas azules son ejemplos de entrevistas de semblanza. Revísenlos a detalle y pues realmente ahí va a estar muy sencillo identificarlo. La entrevista informativa es el tipo de entrevista que se realiza única y exclusivamente con el objetivo de ampliar o confirmar información, por lo que para realizarla, él o los entrevistados deben ser personas con autoridad para proporcionar estos datos. No necesariamente deben ser personas con cargos importantes, puede ser un familiar de la persona de quien se trate o alguien allegado, mientras tenga la información y que pueda transmitirla, ¿no? Que esté autorizado. Y por sus características, las preguntas que se formulen no deben llevar ninguna inclinación a cierto tipo de respuestas. Las preguntas deben estar planteadas de la forma más objetiva posible, precisamente para que las respuestas también lo sean. Esto quiere decir que no vas a obligar al entrevistado a que te conteste de cierta manera, sino que él hable objetivamente y con la verdad, ¿no? Igual, aquí hay un ejemplo que pueden ver para que les quede más claro. Y por último, del tipo de entrevista opinativa, el objetivo de esta es obtener comentarios, juicios y opiniones de las personas con respecto a un suceso noticioso. Su diferencia con la entrevista informativa radica en que la primera, o sea, la informativa,
La persona entrevistada se limita a informar sin dar puntos de vista. En la opinativa, lo que se contesta es simplemente lo que se piensa, y aquí el entrevistado da puntos de vista, juzga y comenta sobre lo que se le pregunta. Las preguntas deben de estar formuladas de forma subjetiva para que el entrevistado conteste también subjetivamente. En este caso, pues es ya un poquito más acerca de la opinión del entrevistado, entonces se requiere pues que se opine dependiendo de cierto punto de vista que se le dé a este hecho que se esté entrevistando, ¿no? Igual aquí pueden revisar un ejemplo para que lo vean con un poquito más de tiempo. Y bien, pues por último el reportaje es el género periodístico más vasto, ya que está conformado por una mezcla de otros géneros periodísticos. En él caben todos los demás. De hecho, es tan amplio y puede llegar a ser tan complejo que algunos autores aseguran que puede llegar a tener semejanzas con el ensayo, con la novela corta y por supuesto con el cuento, porque le permite al autor opinar y jerarquizar la importancia de los datos que proporciona. De nuevo, jerarquizar, como en la crónica, es pues ordenar en el tiempo, ¿no? El reportaje puede tomar como punto de partida un hecho noticioso, sin embargo no está obligado a hacerlo, o sea, no necesariamente se genera de una noticia. También puede ser de algún tema de interés en general e incluso tratarse de un asunto histórico, ya sea por alguna fecha en especial. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el 15 de septiembre, puede ser un reportaje acerca de esta fiesta que celebramos los mexicanos cada año, ¿no? Bien, y la elaboración de un reportaje surge a partir de la necesidad de ampliar la información contenida en una noticia o de la urgencia de abordar un tema desde diferentes puntos de vista. Muchas veces una noticia no es suficiente para que el lector pueda ver lo que él quiere saber acerca de eso, ¿no? Entonces, pues un reportaje es algo muy amplio en el que pues se va a dar la mayor cantidad de información y con más lujo de detalle. Aquí podemos ver algunas pues características del reportaje. Como tal, amplía, concreta, complementa, profundiza, explica, investiga, describe, informa, entretiene, documenta y por supuesto define una tesis, o sea, algo que probar, una postura con respecto al tema que aborda. De ahí su complejidad y el por qué se considera como el más grande o vasto de los géneros periodísticos. Y bueno, al igual que muchos otros géneros, el reportaje también tiene su propia clasificación. Como tal, existen estas 4 clasificaciones. Está el reportaje demostrativo, el reportaje descriptivo, el reportaje narrativo y el reportaje de entretenimiento. Pueden ver cualquiera de estas descripciones para verlo con más detalle. En este caso, el reportaje demostrativo prueba una tesis, investiga un suceso, explica un problema y tiene semejanzas con el artículo, con el ensayo y con la noticia. Entonces, eso es el demostrativo porque trata de probar algo, en este caso, pues una tesis, algo que el autor se propone probar, ¿no? Entonces, revisen cada una de estas clasificaciones para que les quede más claro cómo se separan los reportajes, ¿no? Y también pueden revisar el reportaje de El hombre que le estafó al mundo para pues ampliar su visión sobre estos temas, y te va a ser muy útil para elaborar tu proyecto final. Entonces te recomiendo que vayas a este link y revises ese reportaje. Es bastante bueno y muy completo y pues te ilustra muy bien lo que es un reportaje. Y bien, pues hemos llegado a las instrucciones del ejercicio. Como les mencioné al inicio, este ejercicio pues no se evalúa, sin embargo pues es para propósitos de práctica de los géneros periodísticos. Y bueno, las instrucciones son que redacten una crónica en la que comenten una anécdota curiosa de algo reciente que hayan vivido. No necesariamente debe ser tú el protagonista. Puede ser algo que ocurrió tal vez durante estas fiestas patrias, durante su último fin de semana, en su trabajo puede ser, ¿no? Algo que hayan vivido. Y no necesariamente que les haya pasado a ustedes, tal vez que lo hayan visto, ¿no? Todos los datos deben de estar en estricto orden cronológico, esto es decir, en orden, o sea, pueden utilizar
horarios, pueden utilizar días, ciertas, pues, no sé, tiempos durante el día para redactarlo de manera cronológicamente. Cuida todo el tiempo la concordancia, es decir, no debes cambiar la persona gramatical desde la que vayas a narrar los hechos. Entonces, si tú estás hablando de que yo iba caminando por la calle y de repente cambias a, por ejemplo, por utilizar mi nombre, decir Fernando iba caminando por la calle, ahí ya hiciste un cambio de persona, porque en lugar de estar hablando en primera persona, cambiaste a segunda. Entonces esto es muy importante, mantén siempre una sola persona. Esto es decir, siempre decir, y nosotros íbamos caminando por la calle, y nosotros fuimos a comer, y nosotros, entonces en esta forma puedes narrarlo, porque si de ahí cambias a y yo, y Pedro, y Juan, y Felipe, entonces ya estás hablando de personas más específicas. Entonces pues trata de que sí puedes utilizar nombres, pero que se mantenga concordancia en la persona gramatical. Esta narración debe tener una extensión mínima de media cuartilla y como máximo una cuartilla completa. Puede ser que integres un título atractivo que llame la atención e invite a leerla. Bueno, más bien debes integrar un título atractivo. Redacta, aquí están las instrucciones de nuevo para que lo hagan y pueden pegarlo en este espacio para analizar más cómo es que funciona la crónica. Y pues bien, como cierre, podemos ver que a pesar del auge de los medios de comunicación en los últimos tiempos, o sea, lo que es la televisión, la radio, definitivamente la historia periodística se remonta a mucho tiempo antes. El periodismo es una de las áreas de la vida que ha tenido que evolucionar a pasos agigantados, engancharse de la tecnología y no pelearse con ella, pues a pesar de los medios electrónicos, la labor periodística continúa, porque pues todavía existen periódicos en línea, no necesariamente impresos, ¿no? Bien, la sociedad exige ser informada y el periodismo hoy más que nunca se ve obligado a competir por la rapidez con lo que se difunde la información. Sin embargo, los lectores como receptores de los mensajes sí nos podemos tomar nuestro tiempo para elegir qué leer y cuándo. Incluso sernos seguidores de ciertas secciones del periódico y de la revista o de algunas páginas electrónicas. Nosotros decidimos qué leer y cuándo leer. Sin embargo, los medios periodísticos siempre tienen que dar la información a pesar de quién los lea o quién no los lea. Como habrás podido darte cuenta, la diversidad de géneros periodísticos es muy grande y a pesar de que comparten elementos como el lenguaje, por ejemplo, cada uno posee características que lo distinguen de los otros. Por ejemplo, la crónica, ¿no? Que es todo va relacionado al tiempo. El reportaje, que incluye un poco de todo. Y si bien es cierto que algunos deben de ser escritos por especialistas, o sea, cronistas o columnistas destacados, parte de su valor es que deben escribirse pensando en que serán leídos por personas que no tienen que ser expertos en la materia y entender lo que dicen. O sea, aunque tú puedas ser el mejor columnista o cronista, si tú no escribes para que las personas te entiendan, pues realmente tu trabajo pues se verá un poco afectado, porque la gente que debería interesarle, pues no le va a interesar porque no va a entender la forma en la que se escribe. Y pues no es una labor sencilla, ya que el periodismo pues es muy complejo, ¿no? Entonces, no por esto no es interesante, sin embargo, pues eso lo hace más interesante. Y pues para cerrar está la frase de Alejo Carpentier, donde afirma que el periodismo es una maravillosa escuela de vida. Así que queda en tus manos la tarea de asignarle al periodismo la importancia que tenga en la tuya. O sea, tú decides qué leer y cuándo leerlo y de qué forma leerlo y si es bueno o no es bueno para ti. Y pues bien, hasta aquí es la unidad número 1. Este es el tema que se trató durante las semanas 3 y 4. Entonces, por favor, si tienen alguna duda acerca del tema más específica, pues no duden en mandarme un mensaje a través de la plataforma. Y por último, revisar el contenido que yo repasé durante este video, pues con más detalle. Y pues si necesitan algo, si requieren ayuda con alguna de sus tareas para
para entender lo que es la rúbrica, las instrucciones, por favor, pues igual háganme llegar un mensaje y con gusto en menos de 24 horas les contestaré. Y pues bueno, hasta aquí llegamos, que tengan un buen día.